relaja los músculos. Es un relajante muscular y entonces la tensión muscular desaparece o se controla en un buen porcentaje, casi el 95%. El magnesio equilibra el sistema nervioso. Entonces hay veces que hay sustancias que se alteran, disminuyen o se aumentan mucho en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, la dopamina, la adrenalina, de lo cual ya hemos hablado, la noradrenalina, conocida como epinefrina o norepinefrina. Y entonces el magnesio equilibra mucho el sistema nervioso en cuanto a las sustancias, los mediadores químicos. Ahora, el magnesio hace que produzcamos serotonina. Y que la serotonina se produzca bien. Y la serotonina, por así decirlo, es una sustancia que el Eterno ha permitido que haya en el cuerpo para el bienestar de la persona. O sea, las personas que tenemos la serotonina normal, nos sentimos bien, nos sentimos frescos, nos sentimos fuertes, a pesar de que va uno ya en años, en el caso mío, por ejemplo. Entonces, el magnesio va a hacer que la serotonina se mantenga a un nivel normal. Hay muchos antidepresivos que nosotros como médicos utilizamos, al menos yo como médico utilizo para las personas que no quieren nada con la bendita Torah, la palabra del Elohim de Israel, y entonces, bueno, pues no dejan otra alternativa más que prescribir un antidepresivo. Y los antidepresivos lo que hacen es aumentar la serotonina. Entonces, una manera de aumentarla normal, o sea, naturalmente, sin un medicamento antidepresivo, sería el magnesio. Es lo mejor, él es lo mejor. Ahora, decía yo que el magnesio es un mineral, se encuentra en la tierra. En la química, en química nosotros lo abreviamos como Mg. Mg, siempre en las fórmulas químicas decimos Mg. El magnesio es antiestrés, No hay que recurrir a las drogas en cuanto, me refiero pastillas que ya están controladas y demás, porque el magnesio es muy bueno para el estrés y es natural y es barato. Ahora, cuando una persona tiene mucha fatiga, bueno, puede tener la presión alta o baja más bien, o puede tener alguna situación de bradicardia, latido de corazón muy lento, etcétera. Pero generalmente si una persona tiene su presión normal, si no tiene parasitosis, si no tiene anemia y tiene fatiga, lo que tiene es falta de magnesio. El magnesio es excelente para el insomnio. Si las personas que no pueden dormir toman magnesio, y entonces pueden relajarse muy bien y poder dormir. Y vuelvo a repetir, después hablaremos de las dosis, y se puede hacer aquí sin ningún problema, porque el magnesio es natural, es decir, no va a haber problema para conseguirlo. Ahora, la medicina, los medicamentos, no todos, pero sí algunos, o un buen porcentaje de ellos, que se utilizan para los nervios, como tú has oído, para el estrés, etcétera, generalmente afectan la memoria. El magnesio no. El magnesio aumenta la capacidad de memoria, inclusive en personas de mayor edad. Entonces, repito, no todos los medicamentos psicotrópicos, como le llamamos, no todos los ansiolíticos de prescripción médica que te recogen la receta, pero sí la gran mayoría hacen que la memoria anterógrada se vaya para abajo. Entonces el paciente se puede acordar de cosas de muchos años antes, pero a veces no recuerda lo que comió hoy a mediodía. Entonces, cuidado con esos medicamentos. El magnesio no causa ese problema. El magnesio relaja, pero lo que va a hacer es, en lugar de quitar la memoria o afectar la memoria, mejor dicho, la va a aumentar, aumenta la memoria. Cuando un paciente tiene falta de concentración, a veces decimos, o el mismo paciente dice, doctor, no necesitaré unas vitaminas, etcétera. Lo que necesita la gran mayoría de los pacientes es magnesio. Para la concentración, lo mejor es el magnesio, Ahora, los pacientes que tienen de palpitaciones, latidos rápidos del corazón, o inclusive arritmias cardíacas, es decir, cuando el corazón no está latiendo a su ritmo, lo mejor es el magnesio antes que otra medicina que
y lo voy a decir con toda autoridad porque soy médico cirujano ya de muchos años, antes que lo que pueda prescribir un cardiólogo que sea y respetamos, yo respeto mucho a los colegas cardiólogos, pero antes de lo que pueda recetar un cardiólogo así muy sofisticado para las arritmias, lo mejor es utilizar magnesio. El magnesio quita las arritmias, o sea, cuando el corazón está latiendo de una manera que no es la correcta. Ahora, el magnesio interviene en más de 350 reacciones enzimáticas. Y este video a propósito lo estoy haciendo porque muchos hermanos estuvieron escribiendo o hablando por teléfono diciendo queremos que el ROE hable de esto, queremos que el ROE o el doctor hable de esto, porque ciertamente a veces encuentras en internet muchos videos pero no son subidos por gente profesional. Es decir, alguien se pone una bata blanca y de repente dice que es médico, o alguien que es casero empieza a dar referencias de el cloro, del sodio, del magnesio, etcétera, pero son videos caseros que no están apoyados como con un profesional. Y entonces por eso, por amor al Eterno en primer lugar, y por amor a ustedes estoy filmando este video, estoy grabando este audio, porque no te está hablando una persona casera, sino un médico ya con 40 años de experiencia para cabo de Yahshua Mashiach, para la gloria de Yahshua Mashiach. Entonces el magnesio interviene en más de 350 reacciones enzimáticas. El magnesio tiene que ver con todo. Hay sustancias, pondré un ejemplo, el cloro, sí, y nosotros en química Cl ponemos, el cloro tiene determinadas, actúa en determinadas reacciones enzimáticas. Pero el magnesio se lleva a todos. El magnesio es importantísimo para el organismo. Por ejemplo, una de las reacciones enzimáticas, y vean qué tan importante es esto, por ejemplo, el calcio, es el cuarto factor de coagulación. Si no hay magnesio, aunque haya calcio, no se coagula igual. Es decir, el paciente puede tener una herida, se hace una herida y está sangra y sangra y sangra y sangra, etcétera, porque le falta magnesio. Entonces, para que se aproveche bien el calcio, tiene que haber magnesio. Para buenos dientes, el magnesio. Para buenos huesos, el magnesio. Es decir, dar calcio, sí, pero darlo acompañado de magnesio. En el embarazo, por ejemplo, en el embarazo sí se dan cierto tipo de vitaminas y minerales, pero no se da magnesio, está incompleto. Entonces, en la mayoría de productos que yo receto para mis pacientes que están embarazadas, tienen que llevar magnesio. Si tiene una buena dosis, por ejemplo, 50 miligramos de magnesio en cada tableta, para una mujercita embarazada es más que suficiente. Entonces, repito, el magnesio tiene que ver con más de 350 reacciones enzimáticas. Y una cosa curiosa, la primera pregunta que a veces hacen los pacientes es, oiga doctor, ¿y esto no produce cálculos? ¿Cálculos en los riñones? No. El magnesio, esto es algo muy importante porque ahí me encontré en internet una que otra referencia de que cuidado con el magnesio, produce cálculos. Es al contrario, si hay buena dosis de magnesio, entonces lo que va a hacer es que no se van a producir cálculos en los riñones. Cuando falta magnesio, entonces el oxalato de calcio se va cristalizando en los riñones y es ahí cuando viene la litiasis renal, o sea, los cálculos renales. Pero el magnesio no va a producir cálculos renales como tal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces el magnesio se puede tomar sin preocupación. Ahora, no vengo aquí a recetar así, al ahí se va, no. Voy a dar varias reglas para seguir en breve. Ahora, el sistema nervioso es lo que controla todo, el sistema nervioso central. Entonces nosotros vemos que hay neurotransmisores y neuromoduladores. Para que todos los neurotransmisores y los neuromoduladores funcionen bien, se necesita magnesio. Cuando un paciente, por ejemplo, está tomando diuréticos porque retiene líquidos y se le da, por ejemplo, furosemida y está bien ese diurético, o hidroclorotiazida y está bien ese diurético, o cualquier otro diurético con ácido etacrínico y demás, generalmente como médicos damos potasio, porque si se pierde potasio dije, se pierde potasio con el diurético, pero también se arrastra magnesio. Entonces, en pacientes que están recibiendo una dosis agresiva, por así decirlo, ¿verdad?,
De diuréticos no nada más hay que prescribir cloruro de potasio, sino magnesio, porque si no, entonces el paciente va a empezar con calambres. Los calambres se dan, es una contractura muscular por falta generalmente de cloruro de potasio, pero muchas veces los calambres se dan por falta de magnesio. Inclusive pacientes que no toman diuréticos y que tienen calambres en las noches, generalmente no es por falta de cloruro de potasio, sino por falta de magnesio. Y ahora vamos a ver en breve cuáles son los alimentos donde viene el magnesio, antes de pensar en tomar algunas tabletas de magnesio. Ahora, cuando hay alteración del estado de ánimo, o sea, trastornos del ánimo, del estado de ánimo, yo prescribo el magnesio, es importantísimo prescribir magnesio. Recordemos que muchas enfermedades tienen un trastorno espiritual, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, pero el magnesio en estas enfermedades cae muy bien. Repito, en la ansiedad, en el estrés, los nervios que tú conoces de ser muy nervioso, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno bipolar, el magnesio da excelentes resultados. Hay pacientes que son deportistas, por ejemplo, tengo pacientes que son deportistas, pacientes que van al gimnasio o que corren mucho, son de bicicleta de montaña, aficionados al ciclismo de montaña y demás, y esos pacientes, esas personas sudan mucho. No nada más hay que darles potasio, hay que darles magnesio y van a rendir mucho más en el deporte. Ahora, decía yo que los diuréticos disminuyen el potasio y también el magnesio. Es muy importante eso. Si alguien de ustedes está tomando diuréticos y le ha prescrito su médico sales de potasio, cloruro de potasio, a veces vienen en tabletas efervescentes, a veces vienen en sobres de polvo o a veces vienen en grajeas que se tragan, que se toman así, se pasan, es muy importante que si has tenido calambres, veas si no te hace falta magnesio, o sea, seguramente te falta magnesio. Bueno, cuando hay cefalea, el clásico dolor de cabeza, y ya también está el tema de la migraña, que a veces o muchas veces tiene un trastorno espiritual, pero en dolores de cabeza muy intensos, que generalmente son dolores de cabeza tensionales, volvemos al estrés, volvemos a los nervios. La mayoría de las personas es muy común que tomen 2, 3 analgésicos y dicen, ya se me quitó el dolor de cabeza y mañana veré cómo estoy en el trabajo, y tiene cantidad de trabajo y tiene mucho estrés, tiene muchos nervios, tiene mucha ansiedad y otros 2 analgésicos adentro del organismo. Entonces, lo mejor es tomar magnesio. Y esos dolores de cabeza tensionales que dan, etcétera, se van. Ahora, cuando el paciente come mucha azúcar, panes de dulce y demás, o toma mucho alcohol, cualquiera de esos aspectos, va a disminuir mucho el magnesio. El alcohol es diurético y entonces, aunque no esté tomando una pastilla de diurético, está eliminando mucho, por la orina está eliminando mucho magnesio. Y el paciente va a tener problemas, no solamente en su corazón, va a tener problemas hasta en los huesos, decía yo, los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Si el paciente come mucha azúcar, aunque no sea diabético, va a tener una disminución del magnesio. Ahora, más si el paciente es diabético. En el paciente diabético hay un síndrome, el síndrome es poliuria, o sea, mucha orina, polidipsia, mucha sed, polifagia, que es mucho comer. Entonces, precisamente porque está orinando mucho, está perdiendo mucho magnesio. Y va a tener calambres y va a tener muchas otras alteraciones, inclusive cardíacas. Ahora, ¿qué tipos de magnesio hay? Hay muchos tipos de magnesio, por ejemplo, gluconato, hay óxido de magnesio, hay citrato de magnesio. ¿Cuál magnesio tomar en caso de que se necesitara? Cualquiera de ellos da el mismo resultado. Yo sé que alguno que otro podía rebatir ahí y decir, no, es mejor el citrato, es mejor el óxido. Por cierto, hay óxido de magnesio y es excelente. El problema es que muchas veces en internet vas a encontrar que es mejor es mejor el otro, porque lo venden ellos. Entonces yo aquí desenmascaro eso como médico cirujano. Si es gluconato, si es óxido de magnesio y citrato, va a dar el mismo resultado en cuanto a antiestrés, antiarrítmico, etcétera, etcétera, etcétera.
Decía yo, y quiero recalcar mucho esto en los calambres musculares, porque hay muchos pacientes que no toman diuréticos y que me llegan al consultorio y me dicen, oiga, yo tengo muchos calambres en la noche. Segurito, si no está tomando diuréticos, es falta de magnesio. No falta de potasio, sino es falta de magnesio. En los hipertensos está súper indicado el magnesio. ¿Qué hace el magnesio? Como calma el estrés, entonces las arterias se relajan. Aparte de que relaja las arterias, la presión va a disminuir y ahí es donde pido yo mucha cordura para utilizar el magnesio, porque si alguien está tomando, por ejemplo, un antihipertensivo, no hay el riesgo de que baje más la presión de lo que debe, más de lo normal, pues. No hay ese riesgo, no pasa nada, porque es una sustancia natural. Lo que sí puede ser que se necesite ajustar la dosis de magnesio para que el paciente no se sienta en un momento dado cansado. Y ustedes me dirán, doctor o Roe, ¿no está usted diciendo que es para la fatiga? Sí, pero es que si se toma demasiado magnesio, también puede llevar un efecto sedante y eso causaría una fatiga. Y no es culpa del magnesio, sino de la persona que muchas veces piensa que por tomar más medicina se va a sentir mejor. Tengo de hecho pacientes que han sido intoxicados tomándose vitaminas. Ellos mismos van a la farmacia y piden, deme esta vitamina. ¿Cuál es la dosis? Le dicen al farmacéutico, una tableta diaria. Ellos dicen, pero estoy muy cansado, pues tómese 3. O él mismo se lo autorreceta y eso está muy mal, no debe de ser. Bueno, entonces en los hipertensos va a normalizar la presión, va a evitar las taquicardias. Y algo muy interesante, realmente el hipertenso tiene colesterol malo elevado. El magnesio disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, porque el colesterol bueno, lógico, tiene que haber en el organismo. Hay personas que no quieren tener nada de colesterol. El colesterol tiene que haberlo en el organismo. Todo lo que puso el Eterno es por algo. Entonces disminuye el colesterol malo y aumenta el magnesio, el colesterol bueno. Ahora, muchos pacientes, aunque no tienen calambres, tienen espasmos musculares. No me refiero a los tics que mucha gente tiene, sino que de repente el paciente puede llegar y puede sentir más que un tic, que se le están moviendo los músculos demasiado. No es un calambre como tal, son espasmos musculares y generalmente es por falta de magnesio. Ahora, esos espasmos musculares no solamente van a ser en los músculos, por ejemplo, del antebrazo, sino los mismos espasmos de los vasos sanguíneos. Entonces, el magnesio está muy bien indicado para los pacientes que tienen ya problemas complicados, por ejemplo, una angina de pecho. Ya estamos hablando de cosas mayores. Está muy bien indicado el magnesio. Ahora, en las arterias se acumula el colesterol malo y también se acumula calcio. Es decir, que el calcio es muy bueno, pero si el paciente no lleva una dieta equilibrada, si no hace ejercicio, es sedentario, tiende a la obesidad, entonces el calcio se va a acumular en las placas de ateroma de las arterias. Y el magnesio lo que hace, para bien, es que el calcio no se fije. Y hablamos de los riñones, en el oxalato de calcio, que no se van a formar cálculos porque evita que el oxalato de calcio se cristalice. Pero en los vasos arteriales, por ejemplo, ¿qué más? Las coronarias, que son las arterias del corazón, va a evitar que el calcio, valga la redundancia, se calcifique en ese ateroma, porque cuando se rompen los ateromas es cuando vienen los infartos, las embolias, etcétera, etcétera, todo eso que tú ya has oído. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, en las células del organismo, tenemos, cada célula tiene su núcleo, su nucleolo, el citoplasma, la membrana celular, pero hay un organelo, por así decirlo, que se llama mitocondria. Y la mitocondria es la encargada de la oxigenación de cada célula de nuestro cuerpo, sea del ojo, sea, por ejemplo, en el caso del hígado, sea del intestino, sea del estómago, sea en los músculos, etcétera, etcétera. Entonces, es en la mitocondria donde actúa el magnesio. Es muy importante porque el magnesio no va a actuar en otra parte que no sea tan necesaria. Si yo estoy diciendo que tiene una intervención en más de 350
reacciones enzimáticas, bueno, sería interesante ver y es interesante observar que el magnesio va a utilizarse mucho por la mitocondria. Ahora, ya hablé en otra ocasión de la vitis vinífera, ya hablé, o sea, de la semilla de uva roja, ya hablé sobre la diabetes y otras enfermedades. Pero el magnesio también para los diabéticos es importantísimo, porque aparte que tienen mucha diuresis, y más si es hipertenso y está tomando diuréticos, le va a caer muy bien. Vamos a suponer que hay un paciente que tenga una prediabetes. Muchos médicos no están de acuerdo con ese, sobre todo médicos más jóvenes o jóvenes, no están de acuerdo con ese concepto de prediabético. Dicen, no, o hay diabetes o no la hay. No, sí hay prediabetes. El organismo va avisando, se aumenta los niveles de glucosa, como que la cosa no anda bien. Entonces el paciente lo primero que tiene que hacer es llevar a cabo una dieta muy buena, muy sana. Pero, sin embargo, vamos a suponer que la dieta fuera insuficiente antes de recurrir a un tratamiento con antidiabéticos como tal. El magnesio es muy bueno para controlar los niveles de azúcar, la glucosa en la sangre. Entonces, podemos decir que el magnesio, lo digo con la autoridad como médico, regula el azúcar en la sangre y eso es muy importante. Ahora, los alimentos procesados no traen magnesio, traen conservadores, traen mucho sodio, mucha sal. Entonces, esos alimentos procesados no hay que consumirlos, hay que consumirlos lo que el Eterno nos ha dado a través de la naturaleza. Pero todos lo que son alimentos procesados no traen magnesio. En Estados Unidos de Norteamérica, lo vemos por los hermanos que van y pacientes que van viniendo, etcétera, etcétera. Dicen, doctor, yo todo lo como procesado. Entonces ya ahí estamos viendo una alarma de que no está consumiendo el suficiente magnesio. Y por eso se vuelven fácilmente hipertensos y por eso la glucosa se empieza a disparar, aparte de que están comiendo demasiadas calorías. Recuerden que el hecho de comer mucha azúcar o tomar mucho alcohol va a disminuir el magnesio. Entonces, no ir hacia los alimentos procesados porque ellos prácticamente son cero en magnesio. Ahora, el problema está también en que no se tiene una buena alimentación, no se comen frutas, no se comen verduras, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Si te han detectado la glucosa ya elevada, etcétera, toma magnesio, te vas a sentir muy bien. No te lo está recomendando una persona que no sabe, te lo está recomendando un médico. Hay un padecimiento que se llama osteopenia, que quiere decir que baja el calcio en los huesos. Una deficiencia de calcio en los huesos. Y si no se trata esa osteopenia, la paciente, generalmente es mujer, son mujercitas, pero también hay varones, va a acabar en una osteoporosis. Entonces, generalmente damos calcio, pero a veces no se da magnesio. Entonces, lo correcto es dar calcio con magnesio y así se evita la osteopenia, o sea, la baja del calcio, la descalcificación pues de los huesos, y se va a evitar lo más grave que es una osteoporosis, porque la osteoporosis puede desencadenar hasta una fractura de cadera y después ya las personas no quedan igual, aunque se les ponga una prótesis que se llama de Austin Moore, es la cadera completa para el movimiento de la pierna, digamos, del muslo. Entonces, el magnesio es lo mejor para evitar la osteopenia y la osteoporosis, desde luego acompañada de calcio, pero dando magnesio. Ahora, ¿dónde se encuentra el magnesio? Todo lo que sean frutos de hoja verde, oscuro, de verde oscuro, por ejemplo, como el perejil, trae mucho magnesio. Las espinacas, a comer espinacas como Popeye. Mucha espinaca trae mucho magnesio. El brócoli trae mucho magnesio. El cacao sin endulzar. El cacao sin endulzar es magnífico, trae mucha cantidad de magnesio. Y en cuanto a semillas, encontramos, por ejemplo, las nueces, traen mucha cantidad de magnesio. Las almendras, la avena, que por cierto hay un audio que lleva muchas reproducciones, gracias al Abacados, al Padre Eterno. Ahí hablo sobre la linaza, aceite de olivo y avena. La avena trae mucho magnesio, el trigo trae mucho magnesio. Y en cuanto a frutas como tal, o frutos, hablando de frutos, papaya, trae mucho magnesio, la papaya, el jitomate rojo,
no el tomate verde, sino el jitomate rojo. El melón también trae mucho magnesio. Las fresas traen muchísimo magnesio. La sandía y los frijoles, muchísimo magnesio. Entonces no solamente los de hoja verde oscuro, pero quise dar varios otros alimentos. Ahora, ciertamente para un problema de hipertensión, lo mejor es comer esto. Porque muchas personas dicen, bueno, me siento bien porque ya bajé de peso. Sí, pero que es que también están consumiendo magnesio. Tal vez no a las dosis que se requiriera para controlar una hipertensión, pero sí, actúa muy bien. Si ustedes comen todo esto, van a obtener buena cantidad de magnesio. Ahora, el magnesio atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso para uno como médico cuenta mucho, porque hay medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, como atraviesa la barrera hematoencefálica, va a ser, es un mineral, no es una vitamina, pero voy a decir esto, me atrevo a decir esto, va a actuar como una vitamina para el cerebro. Por eso es lo de la memoria, por eso es lo de los neurotransmisores y neuromediadores o moduladores en el sistema nervioso central. Entonces el magnesio atraviesa la barrera hematoencefálica. Es algo que nosotros como médicos siempre, o al menos yo como médico tengo muy en cuenta, que se puede atravesar esa barrera hematoencefálica porque hay ciertos medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Hay otros que no conviene, hay otros medicamentos que no conviene que atraviesen la barrera hematoencefálica. Por eso no hay que autorrecetarse. En este caso te lo está recomendando un médico. Ahora, nuestros abuelos comieron más sanamente que nosotros, siendo honestos, y llegaban tal vez a más edad y mucho más fuertes. Sus manos eran fuertes, aparte que eran campesinos, muchos de ellos, o pastores, me refiero de ovejas, de animalitos. Entonces, ellos comieron mucho mejor. Ahora, la tierra como tal ha ido perdiendo minerales por tanta contaminación y por los mismos fertilizantes. Entonces, por eso decía yo, aunque se coma mucho perejil, o se coma mucha sandía, o papaya, melón, nueces, almendras, etcétera, todo lo que mencioné anteriormente, a veces no se obtiene la cantidad suficiente de magnesio porque la tierra misma está bajo maldición. Nosotros lo entendemos porque somos mesiánicos, estudiosos de la Biblia, de la Torá, de la Tanaj, pero los mismos fertilizantes también han ido haciendo que la tierra ya no tenga suficiente magnesio. Entonces, aunque comamos mucho perejil, no vamos a consumir la suficiente cantidad de magnesio. Empezando porque ya no se come bien, no se hace el suficiente ejercicio, la gente es muy sedentaria, todo aquello. Y aparte, aunque se coma bien, ya no hay suficiente magnesio en la tierra. Todo diabético, yo diría así, tendría que tomar magnesio.